Las redadas masivas y deportaciones prometidas, especialmente en ciudades santuario como Chicago, Los Ángeles y Nueva York, ya han empezado. Hoy queremos analizar todas las medidas y también qué derechos tienen los inmigrantes en este momento con un experto, un abogado en inmigración, Basilio Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ujú. Gracias a ti. Te presento a Alejandro, nuestro compañero. Bienvenido, buenos días, Wall Street, Vasily. Así es que Gracias, esperemos buenos días. que te sientas cómodo con esta entrevista. Ujú. Basilio, la primera pregunta que te quiero hacer, y creo que es la más importante para luego entender cada una de las medidas sobre inmigración de Donald Trump, es qué se entiende por indocumentado en Estados Unidos. ¿Qué se entiende por indocumentado en Estados Unidos? Sí, realmente estar indocumentado implica no tener ningún tipo de documento, ya sea temporal o permanente, que te permita funcionar legalmente en los Estados Unidos. Esto pudiera ser desde un permiso temporal de trabajo bajo un estatus de protección hasta una residencia o una ciudadanía americana. También incluye el estatus legal, por ejemplo, si una persona está en un proceso de deportación, por ejemplo, un proceso de asilo, eso te da protección y te convierte mientras el proceso está durando, en una persona con documentos. Pero la realidad es que estos procesos siempre son temporales y tienen un tiempo de caducación. La realidad es que hay millones de inmigrantes en los Estados Unidos que inclusive con estos documentos están sujetos a eventualmente convertirse en indocumentados. Ujú. Interesante saber ese dato realmente porque muchas veces existe la confusión. Y para eso, pues sí, tenemos varias preguntas porque ¿qué es lo que se le llama deportación expedita? ¿En qué consiste? ¿Es una medida que agiliza mucho las deportaciones de migrantes? Sí, sí, sin duda alguna. Y de hecho es una de las reformas más radicales que ha hecho Trump, que ha anunciado en apenas días de haber tomado el mandato. La deportación expedita tradicionalmente se aplicaba cuando las personas eran procesadas en el mar o en la frontera y nunca veían a un juez. ¿Por qué? Porque los oficiales de aduana y de frontera te hacen una entrevista en el momento que te procesan para determinar si el inmigrante lo pide, que tiene miedo de regresar a su país o que está pidiendo asilo. Pero en esos procesos no hay transparencia porque uno no tiene derecho a representación legal. Entonces, lo que hizo Trump ahora con una de sus primeras leyes ejecutivas es movió el proceso de deportación expedita, lo trajo dentro del territorio de Estados Unidos, donde se le puede aplicar a millones de indocumentados que ya están en suelo americano. Y además de eso, hubo una transformación estructural de la deportación expedita porque tradicionalmente se requería que la persona fuera capturada en un radio de 100 millas de un punto fronterizo o de la frontera y además de eso dentro de 14 días. Con la nueva ley, cualquier persona que esté en los Estados Unidos sin ningún tipo de documentación legal puede ser procesado. Pero hay una ventaja y me parece que es algo que el presidente ha tenido en cuenta y que ofrece algún tipo de beneficio. Las deportaciones expeditas van a ser limitadas a personas que lleven en los Estados Unidos menos de 2 años. Quiere decir que si regresamos a enero del 2023 al presente, es en ese periodo donde se van a enfocar en tratar de remover o de extirpar del suelo americano todas esas personas que llevan ese tiempo acá y que no tienen documentos. Ujú. Una pregunta, Basili. ¿Qué significa esta emergencia nacional? Que fue lo primero que dijo Donald Trump en su discurso una vez tomó la posesión la presidencia de Estados Unidos. Esta emergencia nacional en la frontera sur y esta militarización, ¿no?, que ha declarado, además de esta política que él mismo mencionó de quédate en México. ¿Qué significa esto? Sí, con respecto a la militarización de la frontera y la emergencia nacional, hay un poco de demagogia, o bueno, mucha, como podemos esperar del presidente, ya en su estilo de liderazgo, pero la realidad es que ya la administración de Biden había cerrado bastante la frontera. Él lo que hizo ha profundizado estas medidas, ya que canceló el proceso del CBP y además de eso ha cerrado prácticamente cualquier tipo de peticiones de asilos en la frontera. Em, el programa de quedarse en México ya había sido implementado en el año 2019-2020 y sobre todo cuando llegó la pandemia del COVID, donde las personas que llegaban a la frontera y pedían asilo, en lugar de permitirles hacer el proceso, lo cual había sido tradicionalmente la forma en que se hacía en los Estados Unidos, los devolvían a México. México aceptó ese programa y las personas entonces tenían que quedarse en México esperando sus cortes. Trump ha anunciado regresar a esa política, pero la realidad es que eso va a ser una medida decorativa porque ya
la frontera está bastante sellada y muchas personas cuando pidan asilo si no tienen una forma de entrar de una forma irregular y tienen que esperar a que le lleguen los turnos para esas entrevistas en la frontera, van a tomar muchos años. Y creo que es una de las intenciones del gobierno es que las personas como que abandonen la expectativa o la esperanza de pedir un asilo en la frontera por el tiempo que va a durar. Wow, sí que impresiona mucho saber eso, que ahora que las fronteras están cerradas de esa manera y que tomará bastante tiempo para algunas personas. Hay algo más que también quiero preguntar, además de la política que se conoce como Catch and Release, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Es un cambio radical con respecto a esos días donde las fronteras estaban abiertas durante el presidente Biden? Sí, el catch and release realmente se refiere al hecho de que, por ejemplo, las autoridades migratorias, frontera o ICE, eh, detenían a personas e inclusive les ponían órdenes de exportación y los dejaban entrar al país. Eso realmente es a lo que se refiere. Por ley no debería ser así. Cuando una persona, sobre todo cuando está sujeto a una deportación expedita o una remoción expedita, la persona técnicamente debería ser, de hecho, deportado de regreso al país. Pero no es menos cierto que durante la administración de Biden muchas personas han sido decretados como deportados bajo deportación expedita o por haber perdido sus casos de asilo y los dejan en los Estados Unidos. Trump ha dicho que eso se terminó, que si usted le pone una deportación expedita, usted va a ser detenido y deportado. Eso sí es un cambio radical, sustancial de la administración de Biden con respecto a eso. Vasili, vamos con uno de los puntos más polémicos y de los que más se está hablando. Hablemos de la ciudadanía por derecho a nacimiento, es decir, cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, ¿no? Independientemente del estatus migratorio que tienen sus padres. Una ley que ha estado vigente durante décadas y a la que Donald Trump quiere poner fin. ¿Puede eliminar el presidente este derecho? Porque me imagino que aquí incluso ha habido demandas de determinados estados, ¿no?, en contra de esto. ¿Qué va a pasar? Ningún presidente norteamericano puede, a través de una orden ejecutiva, cambiar la constitución. El derecho de ciudadanía por medio de nacimiento natural, que es como se llama, es un derecho constitucional que tiene una historia en tres etapas importantes. Empezó con una decisión de la Corte Suprema en 1868 que realmente fue incorporado a la Constitución en la 14 enmienda con el objetivo de garantizarle la ciudadanía americana a los esclavos y los descendientes de esclavos nacidos en los Estados Unidos. Después ocurrió otra decisión importante de la Corte Suprema al final de la década del siglo XIX, que se llama la decisión de Estados Unidos contra Wong, donde ratificaron la ciudadanía de un chino americano nacido en los Estados Unidos cuyos padres eran ilegales, no estaban permitidos estar en los Estados Unidos. Al final, el presidente no puede, con una orden ejecutiva, cambiar la Constitución. Para cambiar la Constitución americana, incluyendo esa cláusula que está en la 14 enmienda, se necesitan 2/3 de los votos del Senado y del Congreso y después una ratificación del 75% de todos los estados. Es un proceso bien difícil, pero no hay duda de que si llegara a eso, habría un cambio radical en la sociedad americana, en la política, pudiera ocurrir. Pero el presidente, por su pluma, no puede cambiar la Constitución americana. Wow. Sí que realmente está sorprendente esta noticia, ¿verdad? Esperemos que, como tú dices, es difícil que se lleve a cabo, pero por lo pronto ha causado mucho impacto entre muchas personas propiamente sin documentación legal. Pero también, ¿qué pasa con el fin del parol humanitario para países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití? ¿Qué va a pasar propiamente con ese programa TPS, donde el beneficio migratorio es temporal y que le permite a algunos ciudadanos de ciertos países permanecer dentro de los Estados Unidos? Sí, con respecto al TPS, el presidente sí ha sido muy claro desde antes de tomar poder. El presidente no puede quitar la designación porque la designación del estatus de protección temporal, como se llama el TPS, lo designa el secretario de Seguridad Nacional, el cual Trump designó y sí va a tomar esos pasos. Ellos sí tienen la intención de quitar de protección temporal a Venezuela, Nicaragua específicamente y Haití. Es el enfoque que tienen. Hay muchos países que tienen protección temporal, como Afganistán, países en los Balcanes, pero con respecto a Nicaragua, Venezuela y Haití, lo más probable que suceda es que no van a renovar la designación del país, lo cual caduca ahora en el 2025,
y en ese momento muchos de esos ciudadanos quizás se queden, bueno, ciudadanos venezolanos, nicaragüenses, haitianos, se queden sin protección temporal y en ese momento se convierten en deportables. Hay que ver qué es lo que va a hacer. También el presidente Trump al final de su mandato otorgó un estatus parecido que se llamaba deportación postergada, DDS por sus siglas en inglés, donde realmente ayudó a 150,000 venezolanos. Es un estatus parecido al TPS. No sé realmente qué es lo que piensan hacer, si algo parecido a eso, pero no hay duda de que la intención, por lo menos en lo que han dicho, es de dejar que se venza la renovación de esos estatus para estas nacionalidades y en ese caso vamos a tener cientos de miles de documentados. De hecho, en el estado de la Florida es el estado que más personas con TPS tienen, alrededor de 300,000. Se va a crear un problema bien serio porque estamos hablando de cientos de miles de personas en una ciudad donde no van a tener permiso de trabajo, donde se pueden crear problemas serios económicos y sociales. Basili, más cosas. El mismo día de la toma de posesión de Donald Trump, hemos visto un vídeo que se ha hecho viral, ¿no? De una mujer llorando, me imagino que sabes de qué vídeo te hablo, una mujer llorando en la frontera, en Ciudad de Juárez, que estaba esperando por su cita, ¿no? Para su libertad condicional, y vivíamos cómo esa aplicación se cerró y esas citas ya no eran válidas para miles de personas en su situación, ¿no? ¿Qué es esta aplicación llamada la CBP One, que ha permitido a muchos inmigrantes estar o entrar en Estados Unidos, y qué ha pasado con ella? Bueno, la aplicación de CBP One es una aplicación, perdón, portátil que realmente estaba diseñada para ayudar el procesamiento de personas que, como habíamos dicho anteriormente, estaban interesadas o estaban aplicando para sus citas de entrar a los Estados Unidos y la mayoría de esas personas que están aplicando por CBP One le estaban dando parol. El gobierno actualmente tomó una decisión radical, canceló la aplicación efectivo en enero 21, ahora del presente año, canceló la funcionamiento de la aplicación y todas esas personas efectivamente se han quedado sin ningún tipo de recursos para tratar de procesar su entrada a los Estados Unidos legalmente, porque la aplicación servía el propósito de procesar a los inmigrantes que estaban en el punto fronterizo legalmente. Forma parte de la campaña de la administración de bloquear y sellar las fronteras todavía aún más. La aplicación CBP One realmente fue puesta en acción bajo la administración de Biden para tratar de hacer una migración controlada, regulada y legal en el punto sur de la frontera y que tenía la intención de ayudar a muchos documentados, los cuales tenían reclamos válidos de asilo. Bueno, sí, la verdad es muchas noticias las que estamos viendo o muchas opciones que se están limitando para algunas personas. Además de los agentes de servicio de migración aquí en los Estados Unidos, de que ya tienen luz verde de realizar operativos en escuelas, iglesias, hospitales. ¿Crees que esta medida realmente es muy dura? Sí, sin duda es dura, es invasiva, son medidas realmente que no son nuevas absolutamente en la historia norteamericana contemporánea porque ha habido redadas anteriormente con otras administraciones, pero la masividad y la velocidad con la cual la administración quiere llevar a cabo la recalibración del sistema de migración, sí realmente es algo nuevo y es algo que va a infligir un gran nivel de sufrimiento en las familias, inclusive de ciudadanos americanos, porque hay muchos ciudadanos americanos que están acá cuyos familiares son inmigrantes que tienen problemas de documentación. Sí es una medida muy dura y de hecho está rozando a infligir en violaciones de derechos constitucionales para muchos americanos, porque estamos hablando de entrar a lugares de culto como iglesias, centros comunitarios, e inclusive pudiéramos empezar a ver el allanamiento de casas buscando a inmigrantes que son buscados por las autoridades. Por supuesto, eso es algo que requiere una coordinación con agencias locales del orden, el FBI, la policía local, y ahí es donde va a haber un poco de conflicto y de litigio a nivel federal, porque para poder allanar una vivienda, por ejemplo, se necesita una orden de registro y eso va a necesitar una coordinación con las agencias del orden y con el sistema judicial a gran escala.
Ujú. Basilio, una pregunta. Me imagino bueno, que tenéis muchos clientes que en este momento pues, están un poco preocupados por su situación migratoria, a lo mejor también un poco confundidos porque no saben si realmente son personas que pueden ser deportadas o no. Te pregunto, ¿cómo debe prepararse un inmigrante para enfrentar posibles redadas? ¿Qué debo hacer si un agente le dice, me pide mi documentación? ¿Cómo puedo estar preparado? ¿Cómo me tengo que informar? ¿Qué consejos le das a esa gente que nos está viendo bueno, que teme poder ser deportada? Sí, realmente creo que la mejor medida que puede tomar una persona que tiene preocupación con respecto a sus estatus migratorios, no tiene documentación, primero que todo es saber usar el silencio. Uno no está obligado a responder ni a hacer declaraciones, a pesar del miedo que pueda sentir, la presión. Usted está en los Estados Unidos y estando en los Estados Unidos, a diferencia de estar, por ejemplo, en la frontera, usted tiene derecho a un abogado. Definitivamente, si usted tiene un documento que le protege, por ejemplo, si usted tiene su TPS, usted tiene un permiso de trabajo, usted tiene una copia del proceso que usted, por ejemplo, está haciendo en corte como un asilo, hágale copia a esos documentos, téngalos con usted, pero no, por ejemplo, de otra parte, no tenga con usted documentos que lo pueden realmente perjudicar. Por ejemplo, si usted no tiene ningún tipo de protección legal acá, no ande, por ejemplo, con una copia de su pasaporte extranjero, porque eso automáticamente le dice a las autoridades que, bueno, no tienes protección y además de eso eres extranjero. Lo primero que diría es evitar, primero que todo, problemas con la justicia. Estamos hablando de manejar sin licencia, delitos, etcétera. Y definitivamente, si usted lo detiene ICE, pedir asilo político, eso es muy importante, es decir, que usted pide asilo político y pedir un abogado. Eso es esencial. Mientras usted menos hable o hable lo mínimo necesario, mejor para usted. Ujú. Y otra pregunta que tengo, ¿no? Porque al final esto es un debate, ¿no? Entre la legalidad también y la humanidad, ¿no? Porque hay muchos inmigrantes que quieren venir a Estados Unidos para salir de la pobreza, para buscar un futuro mejor para sus familias, para iniciar una vida nueva, ¿no? Y todo eso, pues lógicamente es entendible. Por otro lado, también hay muchos inmigrantes que en este caso llegan bueno, pues no lo hacen de la mejor manera o no se comportan de una manera cívica, ¿no? En este país. Tú como abogado de inmigración, ¿cómo vives esa dualidad, ¿no? ¿Cómo entiendes esto? ¿Entiendes que por un lado se quiera de alguna manera poner el freno a la inmigración ilegal, pero por otro lado también lógicamente todo el mundo tiene derecho, ¿no? También a poder tener una vida digna, ¿no? O a pelear por una vida digna. Sí, eso es un tema un poco polémico porque creo que todos los países del mundo tienen el derecho y tienen el poder y la autoridad de proteger su seguridad nacional. Y la frontera, la inmigración, es un aspecto de la seguridad nacional. Em, creo que es racional y es beneficioso tener una frontera controlada y tener una inmigración controlada y regular. Como usted bien ha dicho, hay muchas personas que llegan a los Estados Unidos buscando una mejor vida, pero eso realmente no es un derecho universal. Eso es una cosa una aspiración, cada país determina y aplica de acuerdo a su capacidad y, para ser perfectamente francos y cínicos, de acuerdo a su capacidad económica. Los Estados Unidos tienen esa capacidad y la ha tenido por 100 años o ciento y típico de años, desde la Segunda Guerra Mundial probablemente, pero eh, eso no quita de que también haya un lado humano y que además eso está reconocido por el derecho internacional e inclusive por las Cortes Americanas, de otorgarles a aquellas personas que realmente tienen una necesidad existencial de inmigrar y de hacer una mejor vida en los Estados Unidos, de obtenerla. Creo que esos son los dos lados. Creo que el Estados Unidos se beneficia mucho con la inmigración y creo que el presidente Trump, siendo un hombre que viene del mundo de los negocios, de la construcción, quizás también entiende eso, pero por supuesto estamos cambiando de época, la economía está cambiando, el uso de la inteligencia artificial, la robótica y tal, pero sin duda alguna hay que tener, yo personalmente pienso que el gobierno, si fuera a ser inteligente, trataría de no llevar un plan masivo de deportación sin ningún tipo de consecuencia, sino un plan inteligente de tratar de extirpar de los Estados Unidos aquellos elementos de inmigrantes que no han podido o no han sabido aprovechar estar acá y han dañado a la sociedad, como por ejemplo delitos,
y ese tipo de problemas. Pero en conclusión, para responder su pregunta, me parece que sí, que hay un lado humano con respecto a la inmigración, pero también hay un lado político y hay un lado económico. Y lo importante es tratar de encontrar un balance. Me parece que el presidente Trump ahora mismo está tratando de llevar a cabo un programa de concluir una primera etapa para sentar las bases quizás a una inmigración más controlada o para tratar de controlar la inmigración indocumentada que hay acá, quizás filtrarla un poco de esos elementos negativos de antecedentes penales para tratar de la masa migratoria que queda, ponerlo en uso. Estamos especulando, no sé, yo creo que el presidente está rodeado de muchos asesores que tienen otro tipo de intenciones, más de corte xenófobo, nacionalismo blanco, etcétera, pero creo que también se caracteriza por ser un tipo un poco práctico en términos de su actividad económica y de negocio, y quizás eso puede beneficiar. Tendremos que ver en los próximos pasos, pero no es menos cierto de que ahora mismo las pólizas, la política que han pasado son con el objetivo de controlar radicalmente la inmigración y de expulsar de los Estados Unidos grandes masas de personas por las que el gobierno considera que no son gratas. La verdad, sí, todo noticias que muchas personas desconocen o que realmente por ese temor de ser inmigrantes, pues no se dan cuenta de algunas opciones que tienen en beneficio. También te quiero preguntar por esas personas que están esperando por un permiso de trabajo, una residencia o ya la ciudadanía. ¿Qué pasará con este proceso? ¿Se verá lento o no habrá ningún movimiento, ningún cambio en ese proceso? No se sabe. Ya actualmente hay grandes demoras en absolutamente todos los procesos migratorios, desde un permiso de trabajo hasta una petición familiar. Nosotros vemos demoras por ejemplo, para un permiso de trabajo de 6 meses, un año. Vemos demoras para obtener una residencia, personas completamente capacitadas para obtenerla sin ningún tipo de complicación legal, demoras de un año, demoras de 2 años para obtener una residencia. No sé, la única forma de resolver ese problema realmente es contratando más empleados, pero el gobierno a la misma vez tiene la intención de reducir el presupuesto y cortar la cantidad de trabajadores del gobierno federal. Y estamos hablando, estas son agencias federales. Por tanto, no creo que vaya a haber una mejora en el tiempo de procesamiento de esta documentación, como los permisos de trabajo, la residencia. Eso, usted tocó un punto importante y es una de las políticas que pasó el gobierno ahora, donde están entre las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump, está ordenando suspender el otorgamiento de permisos de trabajo a personas que están en procesos migratorios. Por ejemplo, las personas que están haciendo asilos generalmente tienen el derecho a tener permiso de trabajo y la administración de Biden había renovado esos permisos de trabajo. Sin embargo, Trump ahora pasó una de las leyes ejecutivas que dice que no quiere que las personas obtengan permiso de trabajo. Eso me parece una cosa completamente descabellada, porque eso lo que hace es poner presión en las jurisdicciones, en los lugares, en las ciudades donde hay grandes concentraciones de inmigrantes. Puede tener una intención de que las personas queden asfixiadas económicamente y empiecen a tomar la decisión voluntaria de empezar a salir del país. Es la única realmente lógica que le veo a ese proceso. También pasó otra ley ejecutiva, lo cual quiere limitar el otorgamiento de beneficios públicos como bonos de comida, asistencia a personas que están también en procesos migratorios. Todas estas medidas están destinadas a poner presión y asfixiar a las comunidades migratorias para que quizás salgan voluntariamente del país. Y la otra medida que me gustaría mencionar es que también quiere obligar a todos los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos a tomar huellas para que se registren por las agencias. Por supuesto, esto es muy poco probablemente que vaya a suceder porque los inmigrantes en los Estados Unidos saben lo que les espera después que hagan eso. Entonces, nada, continuamos, va a ser un clima realmente bien caótico y de hecho de miedo, sin duda alguna, para las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos y sus familiares. Bueno, es que me resulta tan interesante este tema que tengo un par de preguntas más, pero tampoco te quiero quitar mucho tiempo, Vasili, porque Estados Unidos históricamente ha sido un país de inmigrantes, ¿no? Este país ha sido levantado por inmigrantes, esa es una realidad. De hecho, estamos viendo cómo el secretario de Estado, Marco Rubio, es el primer cubano-americano, ¿no?, en ocupar ese cargo, y también cómo este país, el voto latino, ha respaldado en las urnas a Donald Trump. Entonces, me voy por un lado de la economía también. O sea, este país ha sido históricamente levantado por inmigrantes.
¿Qué va a pasar con la economía? Que tú antes lo mencionabas un poquito, ¿no? Pero hay muchos trabajos en este país que los llevan a cabo los inmigrantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía de Estados Unidos? ¿Se puede ver de alguna forma perjudicada? Sí, sin duda alguna. Es un hecho y todos los economistas están de acuerdo. De hecho, la economía americana, su crecimiento de Producto Interno Bruto está directamente ligado no solamente a su desarrollo tecnológico, sino al mercado que crea la inmigración. Y no es nuevo. Muchos asesores, de hecho, del presidente Trump, saben eso. Y de hecho, por ejemplo, otros asesores indirectos, como Elon Musk, y otros magnates de la industria tecnológica abogan por una inmigración legal de personas de calificación para lanzar y revolucionar el tema de la inteligencia artificial y el sector tecnológico en los Estados Unidos. Pero no queda ahí. El sector de la construcción, del sector de inmobiliario de Estados Unidos está directamente relacionado, y lo mencioné con respecto a la figura de Donald Trump, que ha sido su negocio durante décadas, a los inmigrantes. Eso sin duda alguna va a tener un impacto en la economía norteamericana, el costo de servicio, el costo de la vivienda, y también está, por supuesto, la agricultura. Se habla mucho de la mecanización y la robotización. Yo recuerdo hace 20, casi 15 años, leí un libro cuando de la cuarta revolución industrial, donde hoy en día íbamos a andar con carros volando en el cielo, las casas automatizadas completamente, pero la realidad es que hoy en día todavía son los inmigrantes los que están recogiendo los tomates y están llevando a cabo el trabajo agrícola, la construcción. Y la realidad es que me parece que Estados Unidos se beneficiaría mucho en lugar de desaprovechar esa gran masa de inmigrantes que hay acá, tratar de regularizarlos. Y me parece que también eso es un poco la intención, ¿no? Hay mucha demagogia, creo, en las medidas que ha anunciado Trump, inclusive leyes ejecutivas que ellos saben que es muy poco probable que puedan llegar al final por el nivel de combate legal que va a haber en las Cortes Federales. Con respecto a toda esta agresividad con la comunidad inmigrante. Pero me parece que realmente la intención del gobierno es sellar el país, blindarlo contra la inmigración ilegal, para entonces hacer una cosa quizás más inteligente con la inmigración que está acá o la futura. Pero sin duda alguna me parece que la inmigración en los Estados Unidos es un factor positivo y que continuará siendo un factor positivo para el crecimiento. La caída de la tasa de natalidad, por ejemplo, en los países del primer mundo, es un problema serio y es una gran ventaja que tienen los Estados Unidos, y que por eso ha seguido creciendo, y de hecho pudiera ser un factor determinante en la competencia con China en las próximas décadas como primera potencia. Una cosita más, disculpa, por un lado, para ver el futuro a corto plazo, ¿no? En este momento, hay que decir que el gobierno no tiene recursos ilimitados para destinar a inmigración. Me imagino que este proceso, pues, se van a tomar medidas, pero no van a ser unas medidas ya que los inmigrantes estén excesivamente preocupados, ¿no? de que puedan deportarles en su casa. Me imagino que también este discurso de Trump, pues muchas veces también juega un poco con esa amenaza, ¿no? Entre comillas, permítame la expresión. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Que el inmigrante, la persona que ahora mismo duda de si realmente puede estar en Estados Unidos o no, o puede ser deportada, como tú bien decías, que vaya documentada en la medida que pueda con aquello que le pueda ayudar de alguna manera a no ser deportado inmediatamente, ¿no? Para cerrar un poquito ya y lanzar una idea final. Sin duda alguna, hay una amenaza para los inmigrantes en los Estados Unidos como nunca antes, probablemente en décadas, sino casi un siglo. Ratificaría lo que dije anteriormente con respecto a los inmigrantes que no tienen ningún tipo de documentación, que no lleven un documento que diga que son de otro país con ellos. El silencio como un arma inteligente ante las preguntas de ICE, ante las preguntas de las autoridades migratorias. Pedir asilo político, expresar si usted es detenido por un oficial de las autoridades migratorias y usted viene de un país volátil, un país inestable, un país donde hay violencia, donde hay problemas, lo mismo de catástrofes naturales como inestabilidad política. Usted diga que usted tiene miedo de regresar a su país, que usted está pidiendo asilo, porque la realidad es que muchos inmigrantes sí llegan aquí con la expectativa de mejorar su vida económicamente,
pero la realidad es que muchas de las economías de los países donde vienen los inmigrantes están completamente en desorden y hay inestabilidad producto de problemas internos de carácter político y de carácter social. La realidad es que muchas veces ni siquiera los inmigrantes lo saben, pero la realidad es que tienen un reclamo o una base válida y razonable de pedir asilo político, por lo menos tener la oportunidad de pedirlo. Pienso que eso es un consejo muy importante y que deben tener en cuenta. Pues es un consejo que va a ser muy bien recibido por toda nuestra audiencia. Me quedo con ese titular también que dabas de que esta es una amenaza real y que nunca antes había habido una amenaza no tan seria para los inmigrantes como las que estamos viviendo en este momento. Alejandro, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, agradecerle realmente por esta entrevista que nos ha brindado aquí en Buenos Días Wall Street, lo cual ha sido muy provechosa. Muchas personas se verán beneficiadas de estas preguntas que nos ha dado respuesta y esperemos que próximamente poderlo tener nuevamente para tenerle más preguntas de nuestros seguidores en las redes sociales, que es muy seguro que tendrán preguntas aún. Vasili, es un tema caliente que vamos a seguir, por supuesto, hablando. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has aportado hoy, has arrojado luz en medio de tantas noticias y tanta confusión para muchas personas de la comunidad inmigrante. Y por último, tú perteneces a un grupo que es Cañizares Abogados y bueno, que estáis al servicio, ¿no?, de todos los inmigrantes, todas las personas que tengan dudas. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar a tu maravilloso grupo de gente y de abogados? Sí, el bufete se llama Cañizares Law Group y estamos en Miami, en 8360 de West Flagler. Pueden contactarnos en social media y pueden también contactarnos por email y llamar a nuestras oficinas. Tenemos un equipo bien grande y ofrecemos representación legal en todos los Estados Unidos. Vasili, ha sido un placer, te agradezco muchísimo el tiempo y de verdad gracias por toda esta información y bueno, pues te contactaremos más adelante porque me imagino que este tema pues todavía prácticamente casi que está en pañales, ¿no? Se puede decir. Nos quedan 4 años de intensidad. Efectivamente, bastante tiempo, ¿verdad? Y más cuando está uno en ese ámbito que no sabe uno qué va a suceder para aquellos que no tienen una documentación legal para estar en este país. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues Anita, es todo por hoy. Gracias, Vasili, cuídate. Muchas gracias, buen día, un placer.